Hoy, esta mañana, amados hermanos, vamos a tocar el último tema del mensaje a las iglesias. El mensaje hoy lo hemos titulado, hermanos, la iglesia tibia. La iglesia tibia. Qué tremendo es cuando somos confrontados con Dios, hermanos. Pues las cartas escritas por el Señor a las iglesias son una confrontación al estado espiritual. Como hemos dicho, puede ser considerado un mensaje particular a cada persona, porque seguramente lo hemos visto, los tipos de iglesia a las cuales Dios ha confrontado, puede haber personas así dentro de una iglesia. Personas que han perdido el primer amor, personas que en algún momento del tiempo que están en la iglesia son perseguidas en el trabajo, en la escuela, son perseguidas por los vecinos, por los amigos, etc. Puede haber gente que esté dentro de la iglesia, que esté viviendo una vida de mundanalidad, permitiendo el pecado en su vida. Puede haber gente que esté aceptando falsas enseñanzas y doctrinas y que esté cayendo en violar la autoridad de parte de Dios en su vida. Puede haber gente incluso que esté completamente muerta, en un estado de muerte espiritual. Puede haber gente que haya estado en la iglesia con fidelidad, que vive en fidelidad. Pues hay un principio en la Biblia: el que no es fiel a Dios, hermanos, pues no es fiel en ningún lado. Porque el que nos da esa calidad moral es Dios. Y si no tenemos una relación con Dios, pues nos volvemos infieles, primeramente a Dios y después, sin darnos cuenta, a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo y, por supuesto, finalmente a la iglesia. Y entonces empezamos a volar y a vagar, ¿verdad? Como abejas en las flores, a ver cuál le acomoda a su forma de pensar. Por eso estudiar Apocalipsis, hermanos, no es nada fácil, porque todos somos confrontados. Todos el Señor nos confronta. Pero hoy nos toca ver una iglesia que es parte del siglo XXI. Recuerden que parte del siglo XXI está la iglesia fiel, aquella que va a ser arrebatada, y la iglesia tibia, la gente que anda entre azul y buenas noches en el evangelio. Y esa gente tristemente se va a quedar. De ahí la importancia de este mensaje del día de hoy. La iglesia a la Odisea, la iglesia tibia. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, para darle hoy fin al mensaje a las iglesias y entrar a lo que va a hacerlo temblar a usted, hermano. Apocalipsis 3, 14 al 22 dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una de las iglesias que tiene muchas similitudes con esta iglesia, hermanos, es el pueblo de Israel. Así es que quisiera hoy comenzar esa mañana con una breve reseña del pueblo de Israel, porque ahí encontramos el mejor ejemplo de una iglesia tibia. El pueblo judío fue el beneficiario de privilegios espirituales sin precedentes. En la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos del 4 al 5, escribe el apóstol Pablo acerca de Israel y les dice: los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vean todas las bendiciones, hermanos, que Dios dio a este pueblo. Dios los eligió de entre todos los pueblos del mundo, los sacó de Egipto, los llevó por la tierra prometida, los amó y los cuidó y protegió durante todo su peregrinaje en el desierto. Por la mañana una nube los cubría y por la noche una llama de fuego los alumbraba. Todo esto nosotros lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el capítulo 7. Ahí yo se lo dejo de tarea que lo lea. Increíblemente, a pesar de todos esos privilegios, la historia de Israel fue de continua rebelión contra Dios. Después de su liberación de Egipto, la rebelión de Israel produjo un severo juicio de Dios, haciendo que toda una generación pereciera en el desierto por su tibieza. El pecado continuo de Israel se extendió en el tiempo de los jueces. Cuando cada uno, dice Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Más adelante el pueblo judío rechazó a Dios como su rey infalible y pidieron un rey humano falible. El primer rey fue el desobediente Saúl, a pesar de que Dios les había advertido que eso iba a ocurrir. Y en vez de preferir a Dios, prefirieron un rey humano. Y la nación estuvo en confusión la mayor parte de ese reinado. Después de un tiempo de relativa paz en que reinó David y Salomón, su hijo, el reino se dividió en dos. Todos los reyes del norte en Israel y la mayoría de los reyes del sur en Judá. Fueron hombres malvados que condujeron al pueblo a practicar terribles abominaciones de idolatría, que trajeron juicios terribles de parte de Dios. A través de los siglos de desobediencia, rebeldía y apostasía, Dios misericordiosamente llamó a Israel a que se volviera a Él. Y dice Jeremías capítulo 7, versículo 25, Jeremías 7, 25, el Señor habló a Israel y le dijo: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Vean cómo Dios siempre ha estado preocupado por su pueblo. Si hay algo que Dios siempre está obrando en nuestra vida es hacernos volver al camino. Y de ahí la exhortación. El miércoles que estábamos compartiendo en la iglesia, del culto del miércoles, hablamos sobre la exhortación, la importancia de la exhortación. Y veíamos cómo Dios a través de su palabra siempre está exhortando a su pueblo, porque es una de las cosas que se debe de hacer, porque nuestra condición de carne nos lleva muchas veces a apartarnos del camino. Y necesitamos una exhortación. No es para que te ofendas, no es para que te sientas juzgado, es para que vuelvas al camino, nada más. Pero muchas veces nuestro estado espiritual de enojo, ya preconcebido porque algo no nos parece, nos lleva siempre, hermanos,
a tomar actitudes que no son dignas de un cristiano, o que no son dignas de alguien que supuestamente se dice cristiano. Y ahí es donde se manifiesta la tibieza de la gente. Ni es frío, ni es caliente, sino todo lo contrario. Pero una vez que se arrepiente la persona y se vuelve a Dios, las cosas cambian de parte de Dios. Eso era lo que Dios quería con los israelitas, pero ellos continuaron con su rebeldía. Parece como que les pica a uno la cresta, ¿no? Por último, Dios trajo juicio devastador sobre su pueblo rebelde y no arrepentido. Porque el Señor sabe absolutamente todas las cosas. Y Él, al ver el juicio que nos está esperando por las cosas que estamos haciendo, Él siempre nos llama la atención, nos exhorta a volver al camino, precisamente para que no suframos consecuencias. Pero a veces somos tan rebeldes, tan insensatos, tan necios, que no queremos regresar al llamado de Dios. Así que no le queda otra a Dios sino traer el juicio sobre ese pueblo rebelde, y que además no se arrepiente. Entonces Israel cayó con los asirios. El primer juicio que Dios trajo con Israel fue con el pueblo asirio. En el año 722 antes de Cristo, los asirios trajeron juicio sobre Israel, porque Dios usa a los impíos para que el juicio venga sobre tu vida. Así es que si por allá en la calle te agarran a moquetazos, ¿qué crees? No vaya a ser un juicio de parte de Dios, porque te andas portando mal. También Judá fue llevado en cautiverio por los babilonios, y esto ocurrió en el año 526 antes de Cristo. Los babilonios vinieron sobre Judá y los llevaron en cautiverio. Y todos aquellos que no aceptaron el juicio de Dios, el castigo de Dios, la reprensión de Dios, fueron muertos, porque Dios les advirtió: váyanse cautivos y no, ¿verdad? Decimos en México, no la hagan de tos. Váyanse cautivos y sin problemas, pero no. Como siempre hay gente rebelde, como siempre hay gente que y solamente sus chicharrones truenan, y ellos son ninjas y son Gokus y no sé qué. Bueno, siempre están con esas actitudes y al rato la muerte los alcanza, porque así le pasó a Israel. Jerusalén incluso fue destruida. Dice, ahí está el relato en Segunda de Reyes 17 del 7 al 23. No lo busque, hermano, nada más lo es la referencia. Segunda de Reyes 17 del 7 al 23, y se relata la triste lista de pecados que provocó el juicio de Dios sobre su pueblo. Si usted quiere saber qué es lo que trae juicio a tu vida, lea este pasaje. Ahí dice lo que puede traer juicio a tu vida. Segunda de Reyes 17 del 7 al 23. Trágicamente, la entristecedora incredulidad de Israel encuentra su paralelo en la iglesia moderna. ¿Qué cree? Así andan muchos. Hay muchas personas en la iglesia, incluso congregaciones enteras, que están perdidos y viven sin Cristo. Puede que sean sinceros, celosos y exteriormente religiosos, pero rechazan la verdad del Evangelio. Uno de los problemas más graves, según los estudiosos de la Biblia, es el legalismo. El legalismo es el sistema de pensamiento religioso que se ha metido en las iglesias, que dicta que tú tienes que hacer obras para obtener el favor de Dios, que tú tienes que depositar dinero para que Dios te dé su favor. Eso es legalismo. Está el tradicionalismo, está el religiosismo y está el sectarismo. Bueno, mucha gente no sabe discernir entre estos aspectos que han contaminado a la iglesia, simple y sencillamente porque no los estudian.
Pero si nosotros estudiáramos cada uno de esos aspectos, nos daríamos cuenta claramente de cuáles son las cosas que nos están llevando a no hacer la voluntad de Dios. El legalismo siempre piensa, y la gente siempre piensa, que haciendo obras o por sus obras va a obtener el favor de Dios. Hermanos, no estamos por obras. Tampoco estamos por buenos. Y en tercer punto, no estamos en nuestros méritos. Y además, toda obra que tú haces ha sido puesta de antemano por Dios para que andes en ella. Por lo tanto, no tienes ninguna jactancia. Cualquier cosa que tú hagas, no tienes buena, que es lo que causa satisfacción, pues no te jactes, porque eso Dios lo puso de antemano para ti, porque Él le plació bendecirte y ya. Pero no por eso tú te sientas el bueno de la película. Porque mucha gente en muchas iglesias los llenan de prohibiciones, preceptos, como dice Colosenses. Y lo vamos a leer más adelantito, porque Colosenses es la carta que Pablo escribió a la Odisea. Y les dice en ese pasaje que ahorita lo vamos a analizar perfectamente, dice: no te sujetes a preceptos como no hagas, no corras, no manejes, no esto, no lo otro. ¿Qué está diciendo Pablo? Prohibiciones, prohibiciones. Y eso es lo que hace el legalismo, llevar a las iglesias y a la gente a puras prohibiciones. ¿Y qué cree? Eso hacen las sectas, los testigos de Jehová, los mormones, todas esas sectas tienen prohibiciones. Pero yo le tengo una noticia: Dios no prohíbe nada. Pero sí nos aconseja 3 cosas: que no todo nos conviene, que no todo nos edifica y que no nos dejemos de dominar por nada. Esas son las recomendaciones de parte de Dios, pero Dios no prohíbe nada. El problema que mucha gente tiene allá afuera y no quiere venir a Cristo es porque dice que nosotros, cuando Él entre a Cristo, Él se va a llenar de, porque aquí le prohibimos todo. Nunca usted ha escuchado de mi parte prohibirle algo. Lo que hago es aconsejarle lo que Dios ha dicho. Dios siempre ha condenado los excesos. Y por eso nos ha dado el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el discernimiento, para poder nosotros elegir. Cuando nosotros, amados hermanos, estábamos sin Dios y sin esperanza, teníamos una vieja naturaleza que estaba esclavizada. Cuando nosotros venimos a Cristo, al lado de nosotros nació una nueva naturaleza, de tal manera que la nueva naturaleza y el viejo hombre están luchando ahora continuamente para que no hagamos lo que queramos. Pero ¿qué pasa con la gente que sigue con su vieja naturaleza? Pues sigue actuando en esa forma, porque es un esclavo. Nosotros fuimos liberados no para hacer lo que queramos, fuimos libres para hacer lo correcto a los ojos de Dios. Imagine a un hombre que paga la deuda de un esclavo y le dice el esclavo: gracias, mi señor, ¿entonces soy libre? Sí, eres libre. ¿Pudiera yo irme? Te puedes ir, eres libre. ¿Pudiera yo hablar y decir lo que quiero? Por supuesto, eres libre. ¿Pudiera yo ir a un lugar de vacaciones? Puedes irte, eres libre. ¿Podría yo ponerme una corbata, un saco? Puedes hacerlo, eres libre. Y entonces ese hombre, al escuchar todo eso que le está diciendo, le dice: bueno, ¿cómo ves? ¿Te vas o te quedas? Y le dice el esclavo: te sigo a ti. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos hizo libres. Podemos hacer lo que queramos. Ahora, Él a través de su palabra ha regulado, porque hermanos, somos mexicanos y nos sabemos varias y variadas. Y le acomodamos la Biblia a nuestra forma de ver. Y juzgamos a otros, pero el día que nos cae la voladora a nosotros, lo que pedimos es misericordia. Pero con la vara que nosotros medimos, siempre vamos a ser medidos.
Nosotros no fuimos enviados a juzgar a nadie. Nosotros fuimos mandados a reconciliar. Se nos dio el ministerio de la reconciliación, como si Dios a través de nosotros clamara: acérquense a Dios, vuélvanse a Dios. Ese es el ministerio que Dios nos dio. Si hubiera habido algo malo en este mundo, que ya de hecho ya ahí está mal la cosa, porque Jesús todo lo que creó lo hizo bueno, y lo hizo bueno en gran manera, pero el legalismo contradice la palabra de Dios y dice que todo es malo. Y la gente tiene un mal concepto de lo mundano. A todo lo llama mundano, todo es mundano para él. Y yo a esa gente le digo: te tengo una noticia, la ropa que traes es mundana. Porque está basado en una cultura y en una moda del mundo. Pero no por eso tú eres mundano. Como también si entras a comprar una hamburguesa, no por eso eres hamburguesa. ¿O sí? Entonces, hermanos, Dios no a todo le llama mundano, como mucha gente allá afuera, a todo le llama mundano. Pues sí, es que para que algo no sea mundano, hermano, pues tenemos que estar en Júpiter. Si hubiera sido malo el mundo y la influencia del mundo no tuviera un propósito en nuestra vida para la purificación de nuestras almas, el Señor nos hubiera llevado. Pero esa no fue la oración de Jesús. Jesús le dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que hace el sistema de pensamiento legalista. Está siempre llevando prohibiciones, está siempre trayendo a la mente y al corazón de la persona que son sus obras las que le dan favor delante de Dios. Cuando nosotros estamos aquí por su puritita gracia. Les decía en la clase de maestría a los hermanos: yo no sé usted cómo me perciban a mí, que a mí me está demandando Dios todos los días. Pero yo soy una persona normal como tú y como cualquier persona. Yo también me canso, me duermo, despierto. Pero no vivo aquí en mi mente atribulado pensando que no le quiero fallar a Dios. Trayendo a mi mente continuamente los mandamientos para no fallarle a Dios. No, hermanos. Yo paro, me levanto, oro a Dios en mi mente y en mi corazón y camino en la vida confiado de que Cristo está en mí. Él es mi guía y su Espíritu Santo guía mis pasos, mi pensamiento y mis acciones. Y cuando yo me equivoco, el Espíritu Santo habla a mi mente. Yo no necesito que el Señor me mande a alguien a decírmelo, porque yo creo que cuando hay alguien que le manda a Dios a decirle algo, es porque él ya no habla con Dios. Pero una persona que constantemente está hablando con Dios, continuamente Dios le habla. Así es que nos dice claramente: te equivocaste, y en ese momento pedimos perdón, decimos: Señor, ten misericordia en mi vida, perdóname y ponme atento para no volver a caer. Pero hasta ahí, yo no vivo afligido, yo no vivo así espantado de las cosas, porque todo lo que nosotros hacemos y no es de fe, es pecado. Es por eso, hermano, que el legalismo en este tiempo le ha ganado la batalla a muchos cristianos y a muchas iglesias, al grado que ni siquiera saben que son legalistas, porque la mejor forma de esclavizar a alguien es mantenerlo en algo que no sepa en lo que está. Así que nosotros vemos, hermanos, en esta iglesia de Colosas, que es el mensaje a la Odisea. Cuando usted lea Colosenses, usted va a saber el mensaje que Dios, antes de tener un encuentro con ella y mandarle una carta específica, exhortadora y también alineadora y de juicios a la vida de la iglesia de la Odisea, lo que pasó antes en esa iglesia. ¿Cómo nació? ¿Qué pasó en esa iglesia? ¿Quién estuvo a cargo de esa iglesia? ¿Por qué se volvió tibia?
¿Cuáles fueron las advertencias de Jesús en la carta a los Colosenses para advertirle a esa iglesia de que se estaba volviendo tibia? La información, hermanos, que se posee de Colosas es muy escasa. Se sabe que se alzaba sobre los márgenes del río Lico, así como se oye, afluente del Meandro, así se llamaba, unos 175 kilómetros al este de Éfeso. Administrativamente pertenecía a la provincia romana de Asia, y en el año 61 antes de Cristo sufrió esa zona un violento terremoto, lo cual trajo una gran decadencia y casi la desaparición de esa zona. Esta iglesia era casi desconocida para Pablo. En las fechas que les escribió su carta solo había oído hablar de ellos. Por eso dice Colosenses 1:4. Vamos a Colosenses, hermanos. Y no pierda este pasaje de Apocalipsis 3, pero póngale algo ahí para que no se le pierda. Vamos a estar regresando, pero vamos a Colosenses. Hay muchos pasajes de Colosenses que vamos a estudiar porque es la carta a esa iglesia de la Odisea. Y vamos a ver su condición. Dice Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, había fe en Cristo Jesús. Y el amor que tenéis a todos los santos. O sea, era una iglesia que en sus fundamentos tenía grandes virtudes. En Colosenses 2:1, adelantito, les dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces Pablo no conocía esa iglesia. Le habían contado que había una iglesia en esa zona, ¿verdad? De Colosas, dentro de ella la ciudad de la Odisea. Y Pablo le escribe una carta y dice, aunque no los he visto, me han contado de ustedes algunas cosas. Así que viendo las escrituras, Pablo un par de veces había pasado por la región de Frigia. Cuando tú estudias la Biblia y dices, bueno, ¿por qué dice Pablo que no la conocía? Y empiezas a buscar, a escudriñar, te encuentras que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 6, y después del 18 al 23, ves esa cuestión que Pablo solamente pasó de lejos, ¿verdad? Como si fuera pasando allá por la pista en un automóvil y estuviera viendo hacia acá. Nada más vio de lejos, pero no estuvo ahí. La predicación del evangelio de forma directa en ese territorio es posible, dicen los estudiosos de la Biblia, que haya sido por Epafras, el cual era residente de Colosas. Dice Colosenses 4:12, ahí en Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, o sea, vivía ahí, ¿verdad? En la Odisea. Siervos de Cristo, siempre rogando encarnecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vean qué oración estaba haciendo Epafras. Y dice que la iglesia estaba orando por ellos con estos propósitos de que ellos estuvieran firmes. O sea que ya andaban tambaleando, ¿verdad? Ya andaban con un pie en el infierno y en otro en el cielo. Ya andaban entibiándose. Y les dice que estén firmes, dice, y perfectos, y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces estaban incompletos. Estaban entre azul y buenas noches. Mitad sí, mitad no. 50-50. Así yo veo muchos hermanos, a veces en las iglesias. Aquí no creo que aquí los enseño bien. Aunque habrá un desobediente, ¿no? Como siempre les digo, a veces platico con el pastor Oscar, le digo, oye, carnal, ¿no es posible? O sea, el mensaje se los vertimos a todos. ¿Y por qué no todos obedecen? Qué testimonio, ¿no? La gente de Colosas era en su población mayoritariamente gentil. Esta iglesia mostró señales de infiltración de doctrinas que se desviaban del evangelio. Y esas falsas doctrinas que los estaban llevando a desviarse del evangelio, ¿qué creen que provocaron? Que se volvieran tibios. Amados hermanos, usted tiene que aprender algo muy importante en esta mañana. Si usted recibe una mala enseñanza y usted la acepta,
sin haber verificado, así como los de Berea cuando llegó Pablo y les predicó, y con la palabra de Dios concertaban que todo lo que Pablo decía era verdad. Si usted no hace eso, y usted no conoce la verdad, usted va a ser engañado por falsas enseñanzas. Eso le pasó a la iglesia de Galacia. Y Pablo les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para seguir las falsas enseñanzas? O sea, una falsa enseñanza espiritualmente es un hechizo a tu alma que te esclaviza y te hace creer una mentira. Por eso, hermanos, yo no tengo ningún problema cuando una persona ya no quiere estar aquí. Hermanos, yo no tengo ningún problema, de verdad. Solamente avísenme para que yo los entregue a Dios y le diga: Señor, yo ya no soy culpable de la sangre de esas almas. Es lo único que yo pido. Si usted me quiere dar sus razones o no, no me interesa. Pero una cosa sí es muy importante. Yo le voy a advertir que si usted recibe una mala enseñanza, usted me quedará hechizado por toda su vida, siguiendo la mentira y no la verdad. Hermanos, esta iglesia se ha esforzado en todos los ámbitos de estudio secular, espiritual, teológico, para que podamos tener una sana enseñanza y sana doctrina. Si usted no valora eso, hermanos, pues, como decimos, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? La gente de Colosas, hermanos, estaba recibiendo falsas enseñanzas. Espiritualmente fue tal la esclavitud de las falsas enseñanzas que terminaron tibios. Ni eran fríos, ni eran calientes, eran tibios. De ahí la terrible sentencia de Dios: te voy a vomitar de mi boca. ¿Alguna vez les dieron en la mañana a su mamá, a sus abuelitos, unos huevos tibios? ¿También sabrosos, sí o no? Bueno, como dice el cantante Luis Miguel, no sé tú, pero yo cuando me los comía, porque no era si querías, decía tu mamá: ahí están tus huevos tibios. O naranjada con 2 huevos así, que se te pasaba la bolota aquí, se te atoraba. ¡Ota! Ya te lo comiste, vas, pásatelo, te cerraba la nariz y sentías la bolota amarilla como se pasaba aquí. ¡Fuck! Y te daban náuseas, ¿sí o no? Bueno, pues ese es un reflejo, poquito, nada más de lo que ocasiona ese tipo de gente a Dios. Náuseas. Ese tipo de gente le causa náuseas a Dios. Los de la Odisea entonces y Colosas tenían una influencia y hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas. Al ser una población, por eso es importante ver estos datos, hermanos. No crea que yo se los doy nada más porque sí, porque así tú tienes un contexto de la cultura y puedes comprender la vida de esas personas. Ellos, la mayoría de ellos eran gentiles, por lo tanto, tenían una influencia pagana terrible. Terrible. Ya no sabían en qué Dios creer. Entonces, esas influencias, lucharon contra esas influencias, y no es fácil. Porque a veces, hasta para ser parte de la sociedad, tienes que ser parte de sus prácticas, o si no te rechazan. Hoy pasa en las escuelas con los niños. Si la mamá no lo quiere hacer que participe en lo del Halloween, castigan al niño con la calificación. Hermanos, eso es anticonstitucional. Reclámele a la maestra. Levante un acta si es necesario en contra de esa maestra. No puede hacer eso. Ella debe de entender que no toda la gente que va a su escuelita ni a su saloncito tienen las creencias que ellos tienen. Y tenemos que tener bien fajados los pantalones
y con conocimiento para darle el porqué de las cosas. Créame que desde que mis hijos estuvieron en la primaria, estuve batallando con eso todos los años. Todos los años tenía que pedir un día cuenta de vacaciones para ir a hablar con la maestra o el maestro acerca de eso. Un día hasta con el director caí. Y siempre con argumentos, con conocimiento. Es como yo traje, ¿verdad? Y logré que nunca le quitaran un punto a mis hijos. Porque eso es anticonstitucional. No pueden hacer eso. Pero si usted está tibio entre azul y buenas noches, usted nunca va a tener argumentos. Usted vaya y plántese. Fíjese, yo no creo eso, y dele sus argumentos. Y si tiene conocimiento, ¿por qué cree que yo le insto a que aprenda? Porque eso es fundamental en la vida cristiana. Mucha gente dice, ¿para qué tanta teología? Oye, carnal, ¿sabes lo que estás diciendo realmente? Yo creo que no. Teos, Dios, logía, estudio de Dios. Bueno, para tu información, todo cristiano es un teólogo, porque estudia a Dios. Pero a mucha gente le espanta, ¿y sabe por qué le espanta esa palabra? Porque son flojos para estudiar. Pues si no pasan la primaria, hermanos, no pasaron la secundaria, no quieren romper con esa maldición y enseñarle a sus hijos que sí se puede, que aún a nuestra edad podemos estudiar porque tenemos a Cristo y Él nos ayuda y Él nos da las capacidades y le ponemos ejemplo a nuestros hijos. Queremos y les demandamos a los hijos sacar puro 10 cuando tú sacabas 7, sacabas 6. ¿Con qué calidad moral te pones en esa actitud con tus hijos? Y cuando el pastor te dice vete a estudiar y no quieres, ¿con qué calidad moral le dice a tu hijo ve a la escuela cuando tú no quieres ir el domingo a tomar tus clases? Hermanos, ese es doble moral. Ese es ser tibio. No entendemos los principios que Dios ha puesto en su palabra, que son contundentes, contundentes. Oseas 4:6, no lo busques, se lo voy a decir de memoria, hermanos. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento y la sabiduría, yo me voy a desentender de tus hijos. ¿Quién sufre las consecuencias de tu rebeldía, hermano? De no querer aprender, de creerte que tú ya te las sabes todas. Hermanos, tus hijos. Y al rato quieres que el pastor arregle la vida de tus hijos, cuando tú la has llevado al traste por no querer entender los principios. Por ser tibio, porque ni eres frío ni eres caliente. Qué terrible actitud, hermanos. Tu vieja naturaleza siempre te está ganando. En Colosenses 2:8 y 14 al 17 dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué está descubriendo esta palabra aquí, hermanos? El tradicionalismo. Hermanos, allá afuera hay un montón de tradiciones, y hay tradiciones que hasta incluso se han metido en la iglesia. Pero ¿por qué somos engañados por las filosofías, las huecas sutilezas y según las tradiciones de los hombres? Porque no queremos estudiar, porque lo único que contrarresta eso es el conocimiento de las cosas. Es lo que te lleva a corregir las cosas. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo. Y dice, y no según Cristo. Porque lo que más tenemos que hacer es hacer un análisis exhaustivo de la vida de Cristo, de su comportamiento, de su actitud, de que tú lo estudies, que le pidas al Espíritu Santo te revele a Cristo. Porque el Cristo de la Biblia
No es el Cristo del mártir del Calvario, tampoco es el Cristo de la pasión de Cristo, tampoco es el Cristo, ¿verdad?, de esa serie que salió en Netflix, de gospel, toda, hermanos, toda extra bíblica. Pero la gente está fascinada con esas cosas. Si supieran que los mormones pagaron para que se produjera esa película. Pero todo eso es desinformación. Porque no estudiamos, porque no investigamos, solamente leemos o vemos, pero no investigamos a ver quién fue el autor, quién es, quién produjo la película. Y ahí vas a encontrar la secta de los mormones. Cuando yo le dije eso una vez a una radiodifusora que me entrevistó, ya extra cámara, porque me quería, ella iba a una iglesia y según ella era cristiana, y me quería meter que yo pusiera aquí en esta iglesia cartelones de gospel y no sé qué. Le dije, oye, hermanita, ¿usted sabe quién produjo esa película? Y me dice, no, hermano. Le digo, pues los mormones. Se ofendió. Ya no nos dio póster, yo no les iba a agarrar, ¿no? Pero se ofende la gente, en vez de que se ponga a investigar y salga de su error. No, hermanos, se ofenden. Es una advertencia. Lo único, hermanos, que contrarresta todo esto es el conocimiento de la verdad. En el 14 al 16 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí me detengo tantito para decirle que el diablo está derrotado, y decirle que no se preocupe por él, porque Cristo lo venció. Si usted entiende este pasaje, va a entender eso. Y usted se va a despreocupar del diablo, porque él ya fue vencido en la cruz. Y todos sus principados y todas sus potestades. La lucha que usted tiene no es con un enemigo vencido. Era nuestro enemigo, pero Cristo lo venció. La lucha que usted tiene es con usted mismo. Es con el viejo hombre que se quiere rebelar siempre contra la voluntad de Dios. Preocúpese más por usted que por el diablo, de verdad. Preocúpese más por usted, por cambiar su carácter, su actitud, sus pensamientos, sus acciones. Preocúpese más por usted mismo, por hacer que el nuevo hombre crezca, se desarrolle y entonces tenga la capacidad de pelear con el viejo hombre. La mayor batalla que tenemos es entre nosotros mismos. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue. ¿Nadie qué? Nadie te juzgue. ¿En qué? Dice, en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta. ¿Días de qué? ¿Alguien podrá juzgarnos porque hacemos una fiesta? No, aquí dice Pablo que no. De luna nueva o días de reposo, ¿verdad? Celebraciones que se hacían, ¿verdad?, dedicadas a Dios. Dice, todo lo cual, o sea, todo esto que le estoy hablando, dice, es sombra nada más de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. El cuerpo, que es la iglesia, es de Cristo. Es decir, Cristo se encarga de llevarnos a nosotros por el camino correcto. Por estas razones, hermano, Pablo a esta iglesia la instruyó con respecto a la obra salvadora de Dios. También le explicó acerca de su ministerio como apóstol. Porque es increíble que la gente dudaba de Pablo, del gran león de Dios, de aquel que era temido por los demonios. La gente dudaba de él. Y tanto la iglesia de Corinto como la iglesia de Colosas, cuando usted lee Corinto, Pablo también defiende su ministerio. En la primera y en la segunda carta, Pablo defiende siempre su ministerio, porque no falta siempre gente que está dudando del siervo que está enfrente. Por eso a mí no me causa rareza.
Pero sí culmino a esa gente a que ya deje esos malos pensamientos. Hermano, yo entendería si esta iglesia tuviera 2 años, 3 años. Sí, dude usted de mí lo que usted quiera. Pero después de 20 años, hermanos, después de 20 años que Dios nos ha dado la capacidad de servirle y de dar testimonio, o sea, yo lo entiendo de gente que no me conoce, pero de gente que me conoce. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? 5 años, ¿todavía no me conoce, hermano? No es que no puedo hablar por el pastor, se va a enojar. Ay, yo soy un ogro, ¿no? No, el problema es que si tú vienes a mí y tú hiciste algo malo, pues yo te voy a exhortar, hermano, por supuesto. Pablo exhortó a las iglesias, ¿sí o no? Y es más, culminó a los congregantes a exhortarse los unos a los otros, ¿sí o no? Entonces no se enoje porque venga un hermano y le diga, oye hermano, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es tu odio? ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu coraje? ¿Cuál es tu amargura? ¿Por qué no cambias tu forma de ser mejor? ¿No es más fácil eso? Cambiar nuestra manera de ser. Dejar el González, el Flores, el Segarra, el Hernández, el García. ¿No es mejor dejar eso y cambiar la actitud y reconocer que nos hemos equivocado y mejor hacer las cosas bien? No, somos orgullosos y eso es pecado. Y la gente vive en pecado. Y siempre le está pidiendo a Dios y Dios está volteando su rostro contra ellos porque están en pecado. Y nada más es cuestión de tiempo, para que se vuelvan tibios. Tibios como la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo también les dio una vasta explicación de lo que es la nueva vida en Cristo. De hecho, así está dividida la carta a los colosenses. La explicación del ministerio de Pablo, una vasta explicación de la nueva vida en Cristo, son partes en las que está dividida la carta a los colosenses. Pablo dirigió también estas palabras a la iglesia de Colosenses en Colosenses 2.1. Acompáñame a Colosenses 2.1. Vamos a leer Colosenses 2.1. ¿Qué era lo que quería Pablo? Miren, escuchen lo que dice Colosenses 2.1. Porque quiero, escuche, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Fíjese, Pablo ni los conocía y ya estaba luchando por ellos. Hermanos, los pastores tenemos una carga que nosotros no queremos cargar, pero Dios nos la impone. Y a pesar que vamos cargando la carga de la familia Flores, la carga de la familia González, la carga de la familia Hernández, la carga de la familia como usted se apellide, y vamos cargando con todo y eso, después de un camino de que vamos cargando con todas esas cargas, de repente una de esas familias dice, es valiente pastor, sí, por eso me gustaba, no, yo conozco pastores mejor que él, mejores que él. Y yo siempre le digo, pues si fuera mejor que yo, y tuviera mejores cosas que yo, pues yo hubieras cambiado. No, porque yo te veo igual. Porque no es la escuela, no es el maestro, es el alumno. El alumno, el problema siempre es el alumno. Judas tuvo el mejor maestro. Judas estuvo en la mejor iglesia. Hasta lo publicamos, ¿no? Ahí en el Face. Judas, ay. ¿Y cuándo lo aplicas tú? Y dice, ¿y el problema quién fue? ¿El maestro? ¿La escuela? No, fue Judas. Entonces, en ese principio entendemos que el problema no es la escuela ni es el maestro, somos nosotros. Nosotros que somos orgullosos, soberbios, altivos, religiosos,
¿Que somos rebeldes? Ese es el problema. Realmente ese es el problema. Pablo entonces les dice: yo tengo una lucha que sostengo por vosotros y los que están en Laodicea, y eso que ni los conocía, y por todos los que nunca han visto mi rostro. En Colosenses 4:13 al 16, Pablo le dice a esta misma iglesia tibia: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Vea la recomendación de Pablo a los que llevan la carta. Dice: por favor, que sea oída ahí en Colosas, que sea leída en Hierápolis y que sea leída en la Odisea. Esta carta, ¿cuál carta? La carta a los colosenses. Por eso hemos tomado las recomendaciones de Pablo de la carta a los colosenses con la iglesia de Colosas, la iglesia tibia. Entonces, el mismo sermón lo recibió Colosas, lo recibió Hierápolis y lo recibió la Odisea. ¿Y qué ocurrió con la Odisea? Se volvió tibio. Eso es lo que yo nunca he encontrado una congruencia. La única explicación es la parábola del sembrador. Es la única solución que yo he encontrado. Que hay gente que no es buena tierra, que son pedregales. Otros que tienen espinos. Y algunos otros, gracias a Dios, son tierra fértil. Y por eso cambian. Y por eso los otros no cambian, porque no tienen raíz. Así que dentro de las peculiaridades de las cartas a las iglesias, a diferencia de otras iglesias, aquí la Odisea, Jesucristo se revela como el Amén, es decir, el que cumple las promesas a su pueblo. La iglesia en la Odisea representa las iglesias apóstatas que han existido a lo largo de la historia. Colosas es un ejemplo de iglesias apóstatas. Esta es la última y peor de las 7 iglesias. Es la peor que la muerta. Oiga, aún estaba muerta. El predicador muerto, la iglesia muerta. Bueno, ya dice uno, ¿quién supera eso? La iglesia de la Odisea. Es peor, la peor de todas las iglesias. Una persona que está con un pie en el cielo y el otro en el infierno. Esos son los peores, hermanos. Fue la única iglesia que no recibió, escuche, no recibió una palabra describiéndole alguna virtud. Ninguna palabra positiva, ningún elogio, sino solo reproches. Esa es la triste historia de la Odisea. El Señor entonces se presenta a esa iglesia y le dice en el verso 14, Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Cristo no se identificó empleando ninguna de las frases de la visión mencionadas en el capítulo 1, versículo 12 al 17. Si nosotros analizáramos lo que Cristo dijo en el capítulo 1, versículo 12 al 17, usted va a ver que en esta iglesia no se identifica con ninguna de esas cosas. Aquí esta iglesia, en vez de todo eso, se identificó con 3 títulos divinos. El primero, el Señor Jesucristo se describió como el Amén. Esta es la única vez que Cristo se identifica a sí mismo con este título. Esto recuerda el título que se le da a Dios en Isaías 65:16, como el Dios de verdad.
del hebreo amén. Se tradujo verdad, pero la palabra hebrea es amén. Amén es una transliteración de una palabra hebrea que significa verdad. Por eso fue traducido el Dios de verdad, o conformación o certidumbre. Pero de acuerdo al contexto, como es dedicado a Dios, entonces la palabra significa verdad. Se refiere a lo que es firme, lo que es establecido e inmutable, o sea que no cambia. Todo lo que Dios dice es verdadero y cierto. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque esto es lo cierto y lo verdadero. Por lo tanto, Él es el Dios de la verdad. Cristo es sin duda el amén, en el sentido de que Él es el Dios de verdad encarnado, aquel cuyas promesas son fieles y verdaderas, y fuera de toda duda. O sea, lo que Cristo prometió se cumple. Es por no entender esto, hermanos, que mucha gente está perdiendo su salvación. Cuando la promesa de Jesús es que Él da vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Y si Dios, Jesucristo, a través de ofrecer vida eterna, esa promesa a nosotros, a través de proveerla, entonces nosotros debemos de estar ciertos que tenemos vida eterna. Porque no se entiende que el nuevo pacto está establecido en otros principios. El antiguo pacto era un pacto condicionado. Si tú haces esto, pasa esto. Si dejas de hacer esto, pasa esto. Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto, el cumplimiento del pacto solamente es del que hace el pacto, es decir, de Dios. Por eso Dios nos dio de su Espíritu, porque Él es la garantía de nuestra salvación. Nos ha puesto un sello como garantía. Nos dio las arras. Las arras es la garantía de la promesa dada. Por eso en el matrimonio, cuando viene el varón, le entrega las arras a la mujer, que es un símbolo de la garantía de que Él va a proveer el alimento. La mujer lo recibe y dice: yo lo recibo como compromiso de que usaré bien esto que estás dando a mí, que es la economía. Al darnos Dios de su Espíritu, es la garantía de nuestra salvación. Por no entender esto, hermanos, con todo respeto lo digo, pero pues la gente está mal. Está mal. Pablo nos asegura que todas las promesas de Dios son sí y amén, ¿sí o no? Sí y amén. ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice: todas las promesas, ¿cuántas? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, ¿qué glorifica a Dios? Que se cumplen sus promesas en nuestra vida. En el momento que llegamos al reino de Dios, a una vida eterna que nos fue prometida de antemano, el nombre de Dios es glorificado en los cielos. Pero aún con todo y eso, la gente sigue perdiendo salvación a cada rato. Es por medio de la persona de la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Todas las promesas del Antiguo Testamento de perdón, de misericordia, de benignidad, de gracia, de esperanza, de salvación y vida eterna están estrechamente ligadas a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Por eso tenemos vida eterna, porque Cristo vive, Él resucitó. Si la gente no cree eso, ¿por qué cree que la salvación, uno de los puntos que dictan el Evangelio para salvación,
es creer que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y después dice, y que Él resucitó. Porque la obra de redención no se culmina con su muerte, se culmina con su resurrección. Porque Él, al volver a vivir y a partir de vivir eternamente, y nosotros al morir en Cristo y venir a Él, vivimos eternamente. Hermanos, ¿será difícil entender eso? Dile al que está a tu lado, carnal, no pierdes tu salvación. Él es el amén. Por eso se presentó así, el amén, porque Él es el que confirmó todas las promesas de Dios. El Señor Jesucristo también se identificó como el testigo fiel y verdadero. Jesucristo no solo es el amén por su obra, sino también porque todo lo que dice es la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después hace una declaración terrible, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí se cae la religión, hermanos. Él es absolutamente digno de confianza, perfectamente exacto, y su testimonio es siempre fidedigno. Jesucristo es sin duda alguna, como dice Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Un testigo debe de cumplir 3 requisitos esenciales. Él se dice el testigo fiel, pero un testigo tiene que cumplir con esos 3 requisitos. Primero, debe haber visto con sus propios ojos lo que él atestigua. Segundo, debe ser absolutamente honesto y reproducir con exactitud lo que ha oído y visto. Tercero, debe tener la habilidad de decir lo que tiene que decir para que su testimonio produzca la impresión verdadera en los que lo oyen. Por eso Jesucristo cumple plenamente con esos 3 requisitos, porque Él proviene de Dios. Él es la verdad. Y jamás hombre alguno habló como Él. Jamás nadie habló como Él. Ni hablará. El Señor Jesucristo también se refirió a sí mismo como el principio de la creación de Dios. La traducción castellana es algo ambigua, dicen los autores, y puede confundir un poco. Como resultado de esta y otras traducciones, los falsos maestros tratan de negar la deidad de Cristo. Hermanos, una parte fundamental de la doctrina cristiana es primero la enseñanza de la Trinidad. Cualquier religión, cualquier persona, maestro, teólogo, como se llame, que diga y esté en contra de la Trinidad, hermanos, ese es un falso maestro. Porque la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental en la iglesia cristiana. Y la segunda es la deidad de Jesucristo. Es una de las doctrinas fundamentales. Jesucristo es Dios, y cualquiera que diga lo contrario es un falso maestro. Por eso hay que tener cuidado allá afuera, hermanos. Allá afuera hay muchos que se dicen nuestros hermanitos, se dicen cristianos, hasta usan la Biblia y están tratando de negar la Trinidad y la deidad de Cristo. Cuidado, esos son falsos maestros. Ya no los vea. Si se inscribió, desuscríbase y mejor busque sana enseñanza y sana doctrina. Sin embargo, también no hay ambigüedad en el texto griego. La palabra griega arche, que significa principio, o arch, no sé bien la pronunciación, hermanos, no hablo griego, no significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó, sino más bien que Cristo mismo es el origen o la causa de la creación de Dios. De ahí la disertación, ¿verdad?, con los compadres testigos de Jehová, que les decimos, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Ahí está, ya ves, Jesucristo fue creado. No, porque la palabra griega arche no significa
que Él fue creado. Significa que Él es el origen de todas las cosas. Porque más abajo lo explica y dice que nada fue hecho si Él no lo hubiera hecho. Así se le contesta a esos compadres, hermanos. No le rehuya un tiro con ellos. Cuando le toquen la puerta, dígales, bienvenidos. Saque un juguito, siéntelos ahí, ¿verdad? Siéntelos ahí, dígale, a ver, vamos viendo. Vámonos recio, arre, arre. Sí, no le saque. Hermanos, a veces esos tirantes nos ayudan para que nos impulsemos a estudiar más, para que volvamos otra vez y volvamos a hablar con ellos. La primera vez que yo hablé con ellos, hermanos, yo tenía 2 semanas de estar en Cristo. No, pues me dieron un baile, pues yo no sabía qué contestarles. Ni Juan 3:16 me sabía. Usted lleva 3 años y no se lo sabe. Testimonio. Entonces, pero eso me ayudó porque dije, mira, muchas cosas yo no te puedo decir ahorita porque apenas voy empezando. Pero una cosa sí te digo, yo sé en quién he creído. Así, punto. Y ya, me puse a estudiar, empecé a ver qué pensaba. Y dije, ahora sí, arre. Y como siempre andan tocando la puerta, hermanos, pues los torcí un día y ahí está, ¿verdad? Se encontraron con el pitbull y pues salieron corriendo. La palabra griega entonces, hermanos, principio, no significa que Él fue creado. Significa que Él es el origen de las cosas. Eso es importante. Nosotros no lo vemos en las traducciones al español, por eso tenemos que hacer exégesis. Es la ciencia teológica. Mucha gente le huye a eso, pero eso es importante. ¿Cómo yo voy a conocer el sentido de las cosas, de lo que Dios quiso decir, si yo no hago eso? Entonces cuando la gente nos dice, no, es que Jesucristo no es Dios porque aquí dice que Él es el principio, entonces si Él tuvo un principio y si Él es hijo de Dios, no, espérame, mira. La palabra arche en griego no significa que Él fue creado, significa que de Él proceden todas las cosas. Ahora, la palabra hijo en la cultura judía, porque estamos en un ambiente judío, porque Jesús era judío, quiero decirle que la palabra hijo significa que Él era de la misma esencia del Padre. En pocas palabras, que Jesucristo era Dios. Así se les contesta, hermanos. Pero no quiere usted venir a estudiar, hermano. Y siempre le anda rehuyendo a las batallas. Aviéntese un tiro. Pues no pasa nada. Si andaba de sabroso en la calle cuando andaba en el mundo, que no lo haga con una persona. No se trata de ganar, hermanos, un debate. No se trata de convencer a la gente. Se trata de que a través de la palabra de Dios, quizá el Espíritu Santo les dé la oportunidad de arrepentimiento. Y eso no depende de nosotros, eso es de Dios, porque la salvación es una obra soberana de Dios. Usted le predica a la gente para salvación o para condenación, para juicio, porque cuando Él vaya allá arriba no va a tener pretexto. Así que nosotros, hermanos, tenemos que tener todo ese conocimiento. La palabra entonces griega no significa eso, hermanos. Así como Satanás es el origen de la muerte, Jesucristo es el origen de la vida. Jesús no fue creado por Dios, sino que fue la causa de toda la creación, ya que todo fue creado mediante su poder. Por eso, más adelantito, en Juan 1:3, se aclara el concepto que se dijo en el versículo 1, porque la Biblia se explica sola. Usted no tiene que inventar, nada más lea el contexto y ahí se explica. Y en el versículo 3 de Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En estos postreros días, hermanos, nos ha hablado por el Hijo, dice la carta a los Hebreos. O sea, Dios nos ha hablado a través del Hijo. El Hijo es el Verbo es la palabra. Entonces, en la palabra de Dios es la forma en que Dios nos habla a nosotros.
Es que quiero que Dios me hable, pastor. Pues lea la Biblia. Pues sí, porque si la tiene nada más ahí empolvada, hermano, pues nunca le va a hablar Dios. Recuerde, cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Cuando nosotros leemos, es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, la oración no debe de ir separada de la lectura de la palabra. Oro, leo y entonces se hace la comunicación. Yo ya le hablé, él ya me dijo, entonces tengo mi respuesta. Así es el proceso, hermanos. Dice Hebreos 1:2, Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Escuche, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo. Si alguna vez usted fue a la escuela, que creo que sí, hermano, le enseñaron, ¿verdad? Lupita corre por el parque. Juanita, ¿cuál es el verbo? Corre, tate. Sí, corre, ese es el verbo. Entonces, al decir la palabra que Jesús es el Verbo, quiere decir que Él es la acción de Dios. Él como Dios es el creador de las cosas. En esta carta a los laodicenses tiene mucho en común la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Por eso la estamos leyendo. Colosas no estaba lejos de la Odisea. Así que es probable que la misma herejía plagaba a los colosenses y se abrió paso a la Odisea. Por eso Pablo le manda la carta a los colosenses, pero con remitente a la iglesia de Hierápolis y de la Odisea. Porque seguramente era una contaminación del evangelio terrible. Esa herejía es una forma apenas incipiente del gnosticismo. La palabra gnosis o conocimiento. Los gnósticos dicen tener mucho conocimiento, dicen. Y enseñaban que Cristo era solo un ser creado. Cuando usted escuche a una persona que diga que Cristo es un ser creado, ese es un gnóstico. Así es como nosotros discernimos los sistemas de pensamiento de las personas por lo que dicen. Si una persona dice que Jesucristo no era Dios, pues ese es un gnóstico. Dice que es una serie de emanaciones de Dios. Jesucristo era una emanación de Dios. Por eso hallamos en la primera carta del apóstol Juan, que es una carta que contrarresta los pensamientos gnósticos. Primera de Juan, todo lo que dice en primera de Juan es para contrarrestar el pensamiento gnóstico. Pero hay gente que saca los versículos de primera de Juan para justificar sus doctrinas. No, a ver, espérame, carnal. Por eso es importante saber a quién se lo dijo, cuándo lo dijo y en dónde lo dijo. ¿Cuál es el propósito de ese libro, de esa carta? Aunque hay principios generales, que esos son los que debemos de tratar de discernir y extraer, y eso aplican a toda la iglesia. Por ejemplo, el amor, ¿no? El amor es general. Y si hay una carta donde se hable del amor, bueno, eso es para todos, porque además es un mandamiento. Pero hay cosas específicas, versículos específicos que van en contra de los gnósticos, no de la iglesia. En la primera carta de Juan, hay un pasaje que dice: porque todo aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso. Entonces la saca alguien de ahí y dice: no, ahí está. Si tú dices que no eres pecador, eres un mentiroso. A ver, espérame. Entonces estás en contra también de la doctrina, porque yo fui justificado. ¿Y sabes lo que es justificado? Perdonado. ¿Perdonado de qué? De todos mis pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Yo no soy un pecador. El problema que tú tienes es que esa carta fue escrita para los gnósticos, y el pensamiento gnóstico decía, dictaba,
que el cuerpo era el pecaminoso. Por lo tanto, tú podías estar en una orgía, comer lo que quisieras, porque además este cuerpo se lo iban a llevar los gusanos, pero tu alma se iba a ir al cielo. Es el pensamiento gnóstico. Por eso Pablo le dijo, cualquiera que diga que no ha pecado es un mentiroso, contrarrestando esa doctrina gnóstica. Entonces no podemos extraer los versículos, hermanos, nada más para acomodarnos a nuestra conveniencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero ¿quién pecó? Si leemos el contexto, en el capítulo 1, dice que quien pecó fue Israel y los gentiles. No está hablando de los conversos, de los que ya fueron justificados. Por eso el ofrecimiento que viene después, en Romanos 3:24, es el ofrecimiento del Evangelio. Y dice, justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Y después les dice, ¿ya entendieron? Somos justificados, iglesia. No estamos en pecados. Caemos en pecado. Es otra cosa muy diferente. Porque estamos en la carne. Pero no somos pecadores. Les da el ejemplo de Abraham, capítulo 4 y capítulo 5 le dice en conclusión, ¿ya entendimos, iglesia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les habla capítulo 6 y 7, toda una disertación de la justicia de Dios. Y en el capítulo 8 culmina Pablo, porque el capítulo 9 ya va a hablar de Israel, y en el capítulo 8 les dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan según el Espíritu y no según la carne. Hermanos, por eso es bonito estudiar el contexto de las cosas y entender el propósito por el cual se escriben las cosas. Porque si no, vamos a hacer un sancoche. Mire, hermanos, desafortunadamente, muchos líderes como de nosotros que estamos en los púlpitos, por no enseñar bien a la iglesia está sacando versículos a diestra y a siniestra, y se está condenando cuando Cristo murió por ellos. A ver, vea esto. Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nosotros íbamos a un camino de perdición, íbamos directitos al infierno. En ese camino se atravesó el Evangelio. Al nosotros creer en Jesucristo, el camino que llevábamos se desvió y empezó a caminar por el camino de la santificación. Por estar nosotros, hermanos, nosotros en la carne, corremos el riesgo muchas veces por no llevar una vida espiritual de hacernos hacia diestra y a siniestra. ¿Por qué dice la Biblia? No te hagas a diestra ni a siniestra, porque corremos el riesgo de desviarnos. Y para eso es la palabra de Dios, para meternos en el camino. Él, sabiendo que en nuestra vida iba a haber obstáculos, pruebas, hoyos que nos iban a querer hacer caer, Dios puso su palabra. ¿Para qué? Para que cuando Él, sabiendo que viene una prueba, una circunstancia o un problema en nuestra vida, a través de su palabra podamos desviarnos de ese camino y podamos pasar sin sufrir. Él ya sabía que ibas a pecar, Él ya sabía que ibas a caer. Él quería a través de tu palabra advertirte para que tú evitaras el sufrimiento, para que tu camino que estaba desviado se metiera al camino de la verdad y pudieras evitar el sufrimiento. Pero tú eres salvo. Él quería evitarte el sufrimiento. Y Él cada domingo te está hablando, te está advirtiendo, porque allá adelante hay una prueba, hay un obstáculo, hay un hoyo donde quiere el diablo que te caigas. Y está Él hablándote para que endereces el camino, para que no sufras. Pero ¿qué pasa? La puerca lavada vuelve al cieno. Y el perro vuelve a su vómito. ¿No dijo eso la Escritura? Qué terrible es eso, hermanos. Por eso, amados hermanos, tenemos que comprender esta verdad.
Tenemos que entender que el propósito de Dios es evitarnos el sufrimiento, que un camino ya llevábamos y que a través de su palabra nosotros podemos, así como logramos el camino de la salvación, podamos lograr el camino, a través del camino de la verdad, evitar un obstáculo, una circunstancia que al caer en pecado, que el Señor ya había visto, que estaba enfrente de nosotros, lo evitáramos. ¿Para qué? Para evitar el sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando caemos? Bueno, el legalismo viene a la gente. No, es que no soy digno de ir a la iglesia. Pregunta, ¿cuándo has sido digno, carnal? Nadie está aquí por bueno, hermano. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes que estamos en su gracia? No. ¿Cuándo va a venir a la iglesia, hermano? Cuando esté bien. ¿Sabe cuándo va a estar bien ese individuo? Jamás. Pues si el diablo ya lo tiene amarradote. No estamos por nuestros méritos, estamos en los méritos de Jesús. Lo que Él hizo nos lo ha adjudicado a nosotros. Nosotros no somos dignos de nada. ¿Quién es digno de predicar? Yo no soy digno, nadie es digno. Es su gracia. Una vez alguien me preguntó, ¿verdad? Empezaba yo a predicar en la iglesia de mi pastor, pues todavía tenía yo muchas fallas, todavía tengo, pero a veces había más, ¿no? Se han ido puliendo en mi vida poco a poco, pues tampoco exagere, hermano, no quiere que ya... La gente piensa que ya eres cristiano y ya eres perfecto, o sea, espera, cálmate, gana, pues espérame. Sí voy en un proceso, pero hay un proceso ascendente, no descendente, eso quede bien claro. Entonces dame chance, voy empujando para arriba. Y me dijo, ya sé en qué sentido iba su pregunta, porque me dijo, ¿a poco usted, hermano, ha predicado en su iglesia? O sea, yo sé por dónde iba. Yo sé que él había visto muchas fallas en mí. Pero mire, hermano, 30 años en el barrio, a mí no me bailan. O sea, yo sé directas, indirectas y extra indirectas. Y le dije, no, hermano, yo no he predicado, ha sido su gracia. ¡Pah, pah, pum! Así fácil le di. Tranquilo. Ya no vi su cara. Hermanos, mucha gente piensa que uno está aquí por los méritos que uno tiene. No, no estamos por nuestros méritos. Ha sido su gracia. Lo que usted tiene y lo que usted es solamente por su gracia. Usted no es digno. La semana pasada le decimos que somos la única iglesia que hemos recibido favores de los cuales nadie que está ahí es digno. La iglesia fiel de Filadelfia recibió muchos favores no por ser digna, sino porque no lo merecía. Hermanos, ha sido su gracia la que nos tiene aquí. El día que usted entienda eso, hermano, no va a escuchar la voz de Dios que lo va a querer apartar de Dios y de su Hijo amado Jesús. Pastor, es que pequé. Pues ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice? ¿Qué dice la sabia respuesta de Jesús? Entra en tu cuarto y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, después de todo lo que le contaste que hiciste, dice que te va a recompensar en público. Imagínense. Después de lo que hacemos con todo y eso, Dios nos recompensa. ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos? ¿Qué Dios tan misericordioso, tan bondadoso, tan lleno de gracia, de amor hacia nosotros? Que a pesar de lo que hacemos, nos sigue premiando. Porque después de lo que tú y yo hacemos, hermanos, fácil, así tranquilamente, un juicio así, no muy recio, que te quedaras un mes sin comer. Que anduvieras mendigando comida, un mes, nada más por lo que hiciste.
Y sin embargo, a pesar de lo que hiciste, piensa, razona, hermano, a pesar de lo que hiciste, te sientas en tu mesa y traes toda la cara caída de vergüenza y te dicen, papá, vamos a orar por los alimentos, y tú estás, tu hijo, ora tu hijo. Sí, ¿no? ¿Por qué tú no quieres orar? Porque te cae la cara de vergüenza delante de Dios. Ya de repente agarras fuerzas y entiendes y dices, estoy por tu gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice sus alimentos. Y comes cuando no lo merecerías, No lo merecerías. Estás robando en tu trabajo. ¿Qué merecerías? Cárcel, que te descubrieran y te fueras a la cárcel. 15 años, órale, para que te eduques. Y Dios en su misericordia te hace que llegues hasta tu casa con lo que te robaste, que llegues hasta tu casa y todavía hasta lo vendas, y de ahí comas, y de ahí tengas, y Dios enojado por lo que hiciste, y un Señor Jesucristo siempre que vive, escuche esto, Jesús vive para interceder por nosotros. Y a pesar de eso, nosotros, hermanos, vivimos una vida tibia y no queremos entender la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Qué terrible es eso, hermanos. Yo de verdad le exhorto, hermano, en el amor de Jesús, que cambie su actitud, que ya no viva así. El Señor conoce la condición, hermanos, de toda iglesia, de toda persona y de toda congregación. Y dice el versículo 15 y 16 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Qué terribles palabras! Como no había nada que elogiar en esta iglesia no regenerada, Cristo va directamente a sus reproches. Las obras siempre muestran el verdadero estado espiritual. Tus obras muestran tu verdadero estado espiritual. Si tú andas criticando a la gente, ese es tu estado espiritual. Si tú andas hablando mal, lleno de amargura, de odio, de rencor, eso es lo que está ahí. Ese es tu estado espiritual. Por eso en Mateo capítulo 7, versículo 16, Mateo 7, 16, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aunque esta frase en el contexto es dado a los falsos maestros, pues si hay un falso maestro, hay un falso alumno, y el alumno va a mostrar lo que su maestro le enseñó. ¿Por qué cree que una de las más grandes reprensiones que hacemos a nuestros hijos es decirle, ¿a poco yo eso te he enseñado? Amados hermanos, si yo le he enseñado mal, yo entendería por qué usted está mal. Pero si yo le he enseñado bien, usted no debería de andar así. Entonces usted va a recibir siempre reproches. Aunque la salvación es totalmente por la gracia de Dios mediante la fe, las obras confirman o niegan la presencia de la salvación genuina. Por eso dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Porque hay un reflejo de lo que somos interiormente. Estamos criticando a la gente. ¿Qué cree que hay en esa persona? Hermanos, si bien es cierto, todos estamos en un proceso, hay unos que lo van empezando, y andan mal, pero tirando la toalla, pero gachos, sí, perdone la palabra, hermano, hablo como hombre, gachos, están ahí, hermanos, terribles. O sea, en vez de avanzar, van en retroceso. El Señor Jesucristo conocía sin duda las obras de cada uno de los miembros de la iglesia de la Odisea. Es por eso por lo que Cristo los reprendió por ser ni fríos ni calientes, sino tibios.
Su lenguaje es metafórico. Lógicamente Jesús está haciendo una metáfora. Esta metáfora, cuando le dice no son fríos ni calientes, es una metáfora porque miren qué bonita es la historia, hermanos. La Odisea tenía un suministro de agua. Como bajaba varios kilómetros por un acueducto subterráneo, antes de llegar a la ciudad, el agua llegaba impura y sucia. No era lo bastante caliente como para relajar o rehabilitar, como las aguas termales de Iriápolis. En Iriápolis bajaban las aguas termales, así como allá en Hidalgo, ¿no? Chulada, que vas al Tepe y ahí te pones en el honguito. Bendito hongo, yo siempre voy, ay Dios, no siempre, cuando voy, ¿no? Bendito hongo, te da un masaje en el lomo de aquellos. Bueno, en Iriápolis bajaban caliente, pero cuando llegaba la Odisea, aparte de que llegaba tibia, llegaba mugrosa. Por eso, el autor de la carta, que es Jesús, él hace esa metáfora. Una realidad que ocurría, la convierte en un principio. Iriápolis era famosa por sus fuentes minerales calientes. Tampoco Iriápolis era fría, era refrescante, como la corriente del agua de Colosas. Pero el agua de la Odisea era tibia y estaba en una condición en la que no podía usarse de ninguna forma. Comparando su estado espiritual con el agua impura y sucia de la ciudad, Cristo dio a la iglesia de la Odisea una reprensión poderosa y estremecedora. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algunas iglesias hacen al Señor llorar, otras lo hacen disgustarse. La iglesia de la Odisea lo enfermaba tanto al grado que se producía vómito. Imagínense, hermanos. Estoy predicando también que hasta el niño está chillando. Era una iglesia indiferente, y de todas las actitudes la más difícil de combatir es la indiferencia, porque si hay algo que tienen los tibios es que son indiferentes a lo que les decimos. Les entra por aquí, les sale por acá. Tibio. Quiero finalizar, hermanos. Ya no puedo avanzar las otras dos puntos, pero miren, quiero finalizar con esto. Eso es precioso, ¿eh? Bueno, ni tanto, pero digo, a mí se me hizo precioso porque lo saqué. Pero miren, ¿cuáles son las características de las personas calientes? ¿Cuáles son las características de las personas frías? ¿Cuáles son las características de las personas tibias? Amado hermano, antes de que yo empiece a nombrarlas, quiero decirte con todo el amor de mi corazón que si tú te identificas con una de estas, como decía el cantante, te lo pido, por favor, cambia, hermano, por favor, de verdad, es por tu bien, es por tu crecimiento espiritual, es para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Número 1, los calientes están vivos espiritualmente. Los fríos están muertos espiritualmente. Los tibios no se ajustan a ninguna de las dos categorías anteriores. Los calientes aman la adoración. Hay velada de oración y de alabanza. Ahí están. Los fríos no les importa la oración, ni les importará. Los tibios, pues primero no son salvos, ¿verdad? Pero también rechazan abiertamente el evangelio. Los calientes aman la palabra de Dios. Los fríos, la palabra de Dios les es indiferente, no la leen, no la agarran en ningún momento de su vida. Los tibios asisten a la iglesia y dicen conocer al Señor. Los calientes aman obedecer la palabra de Dios y servirlo. Los fríos no les interesa amar a Dios ni servirlo. Los tibios
tienen el cristianismo como una religión de justicia propia. Los calientes son afectados por el evangelio y responden al llamado de ser discípulos. Responden. Se exhorta, hermanos, arrepiéntete, pasan al frente, aquí están, porque están calientes, porque están siendo purificados, porque el barro, para que se forme, tiene que entrar al fuego. Los fríos no les afecta para nada ni el evangelio, ni el predicador, ni la palabra, de ninguna forma. Están muertos, están fríos. Los tibios viven jugando al cristiano. Viven jugando al cristiano. Y finalmente, una categoría que no se encuentra en las otras dos, sino solamente en los tibios. Dice que los tibios dicen amar al Señor y servirle, sin embargo son hipócritas porque dentro de ellos no le aman ni le sirven, son solo simpatizantes de Cristo. Esta terrible verdad, amados hermanos, ha hecho que mucha gente allá afuera vitupere el nombre de Jesús. Por causa de los fríos y de los tibios, la iglesia allá afuera está siendo completamente, continuamente vituperada. Y nos comparan a todos por igual, y nos juzgan a todos por igual. Pero no todos somos iguales. Gracias a Dios hay gente que sabe en quién ha creído. Y aún en medio de sus procesos y de sus circunstancias, sigue caminando. Porque está fundado sobre la roca. Porque su escudo es Jehová de los ejércitos. Porque Él es su proveedor. Porque Él es su salvación. ¿De quién va a temer? Si Él es la fortaleza de nuestras vidas, ¿de quién hemos de atemorizarnos? Dice el salmista en el capítulo 27, aunque se junten los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropiezan y caen. No creo que yo digo a veces, que se junten los brujos, que se junten los demonios, que se venga el infierno. La Biblia dice, no prevalecerán contra nosotros. Sí va a haber una lucha. Sí nos vamos a tener que fajar. Pero ¿sabes qué? No van a prevalecer. El infierno, escuche bien esto, hermano, esa es una verdad. El infierno no prevalece contra un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no se amedrenta contra el infierno. Lo enfrenta con valentía. ¿Sabe por qué? Porque sabe que no son sus capacidades, es el poder de Dios en su vida. ¿Por qué no se pone de pie esta tarde, hermano? Cierra sus ojos ahí en su lugar. Y empezamos a orar a Dios, pedirle al Señor que nos ministre. Que el Señor traiga a nosotros una palabra de aliento, de fortaleza. Y amados hermanos, si hay alguien que está en esa condición de tibieza, yo te animo, hermano. Prende tu lámpara. Que el aceite de Dios, que su santa presencia se avive dentro de ti. Que el poder del Altísimo te dé las fuerzas para salir adelante, porque Él no te quiere así. Amados hermanos, si Jesús escribió esta carta, no fue para condenarla, fue para exhortarla, para que cambiara su actitud. Cada una de las enseñanzas de las iglesias tienen ese propósito, que cambiemos nuestra actitud. A una les dice, retén lo que tienes. A otra le dice, no te voy a imponer otra necesidad. A otra le dice, a ti te voy a librar de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de este mundo. La prueba que vamos a estar estudiando dentro de 15 días, empezando a escuchar cuando el Señor empieza a quitar los sellos. Ahí sí vamos a temblar, hermanos. Ahí yo le aseguro que su corazón va a temblar. Pero lo bueno es que yo no espero que nosotros estemos aquí.
Yo espero que Dios me halle primero digno a mí y después a ustedes, y que todos nos vayamos con el Señor. Ya sea que nos llame a su presencia, lo primero que ocurra, o que Él venga y nos lleve. Pero yo no quiero estar antes de su segunda venida, porque las cosas que vienen son terribles, terribles.